¿Qué tranza la banda? Estamos justo en la entrada del parque ecológico del Cerro del Macuiltepetl en la ciudad de Jalapa. Y vamos a hacer un recorridito ahí como bastante rápido antes de que nos gane la lluvia. Y vamos a ir cortando algunas cosas. De ese lado tenemos un acceso que es como para la banda runner. Y bueno, como formalidad, bueno, aquí hay una libretita para anotarse. Vamos a ver qué pex. Terminadas las formalidades, vamos a acceder ahora sí a esta pequeña caminata en donde vamos a encontrar estas frases inmortalizadas en estas placas de cemento que ya luego a detalle las podremos leer con calmita. Bueno, de entrada este video lo teníamos postergado. Yo creo que es con el que debimos de haber iniciado absolutamente todo el asunto, porque pues vaya, somos jalapeños, ¿no? Entonces este año sí vamos a iniciar así. Cerramos el año y el canal anterior con el ascenso a Leunar en Wirikuta, el Cerro del Quemado, y bueno, ya nos adelantamos. Iniciamos con un ascenso al Cerro de la Joya, o La Hoya como originalmente se llamaba, pero de manera formal, pues creo que es menester, diría mi jefita, iniciar con el ombligo saltón de Jalapa, que es el Cerro de Macuiltepetl. Hay como algunas versiones acerca de lo que significa Macuiltepetl, la toponimia pues, pero como que la versión más aceptada ronda y oscila entre que viene del náhuatl, Macuil o Macuili, que significa 5, y Tepetl, que es cerro. Pues hagan ahí sus conjeturas si es el quinto cerro, el quinto cerro o el cerro 5. Incluso por ahí en algún texto se dice que es el cerro de las 5 cúspides, donde ya le añaden como que más texto a la toponimia original. Podemos ver que fue fundada durante el gobierno del Jolopo. Entonces, esta remodelación más bien, porque ahorita les voy a contar el PEX. Tenemos aquí una réplica de Xochipilli. Ahí vemos sus peyotitos y sus honguitos, que recordemos que era la deidad de las flores, pero estas flores psicotrópicas que nos inducían a ciertos trances. Voy a ir cortando algunas cosas porque la vereda, este sendero, es pues un ascenso, digamos, que se lleva uno como unos 40, 50 minutos. Entonces yo voy a ir cortando el video para que no estemos 50 minutos oyendo mi preciosa voz. Y de repente lo voy a enlazar de nuevo cuando tenga yo algo que contarles. De entrada, bueno, este sendero por el que vamos, originalmente pues era una terracería. Bueno, originalmente no había nada, es un cono volcánico, el Macuiltepetl, del Cerro Macuiltepetl. Es un cono volcánico, propiamente en algunos textos le llaman volcán. Yo no estoy totalmente seguro de que lo sea como tal, sino más bien que forma parte, es como una especie de respiradero de todo este sistema volcánico que emana, por así decirlo, del cofre de Perote, el gran Naucrampatepetl o Napatecutli, que es el señor que está sentado en el cuadrilátero cósmico mirando hacia los 4 puntos cardinales. Y que bueno, ya tendremos oportunidad de hablar ampliamente de esto, pero esencialmente pues es un sistema volcánico complejo que tiene varios respiraderos alrededor del altiplano central hacia Perote, el Valle de Perote y Puebla, y de este lado que es el bosque de niebla de Jalapa y puntos circunvecinos. Entonces el Macuiltepetl forma parte de este sistema
montañoso que bien podría ser solamente un respiradero y no como tal un volcán, pero yo qué sé. Jalapa como tal es una especie de polvorín, es como, imagínense una piedra de grava gigante con sus hoyitos, su roca, al cual le cayó un chingo de ceniza después de la erupción esta gigante que hizo el Naucrampatepetl. Y esa ceniza se convirtió en arena con el paso de los miles de millones de años. Y bueno, por eso es que Jalapa originalmente pues era un lugar, digamos, con respiraderos, que todavía tiene resumideros en el área de precisamente el sumidero, la Martinica, estas bloques gigantes de piedra, túneles, hoyos, agujeros y un chingo de manantiales en la arena, lugar de agua y arena, manantial en la arena, X, Y y Z. Hoy en día obviamente pues ya no queda mucha agua, la que queda está toda sucia, toda cochina, los túneles están bloqueados, ya por ahí hay un brother que se anda metiendo a unos que chingones videos hace. Y bueno, en este sistema geográfico, orográfico, está el Cerro de Macuiltepetl. Hoy en día está básicamente en el centro de la ciudad. Quiero recordarles que no era así. Jalapa, la ciudad fundada por los españoles, que no viene de 4 barrios prehispánicos como dice la historia oficial, estaba fundada pues desde luego sobre lo que es la Plaza del Rey, hoy en día Mercado Jauregui, y hacia allá, hacia Enríquez y esta zona, ¿no? Entonces el Cerro de Macuiltepetl, digamos que le daba como cobijo, pero no estaba en el mero centro. Hoy en día sí, y por eso les decía que es como una especie de ombligo saltón. Hagan de cuenta que como cuando nace el chamaco y la partera te dice hay que cortarle el ombliguito y le queda todo chipotudo, porque pues básicamente es un nudo, y hay que vendarlo, ¿no? Hay que ponerle ahí un paliacate para que se le sume el ombliguito y nos quede como nos queda a nosotros, así bonito, peludito y lleno de pelusa. Entonces pues hagan de cuenta que a Jalapa no se lo vendaron y pues quedó el chipotito ahí. Entonces tenemos nuestro ombligo saltón. Es nuestra primer elevación natural y por eso les decía que desde luego pues debió de haber sido el primer video del año. Y yo creo que desde que empecé a hacer estas transmisiones. Pero pues vaya, por una o por otra, me ganó ahí la cochinada y me fui a otros volcanes. Aquí tenemos una especie de caverna pequeña. No es una caverna porque como tal no es un abrigo rocoso. Y ya les contaré, quería mostrárselas porque les quiero contar ahí como leyendas que hay y que giran en torno del Cerro del Macuiltepetl. Ya saben cómo es este asunto, de repente me voy acordando de pendejadas, interrumpo el guión que no existe y es como se va dando la visita, ¿no? Resulta que una de estas leyendas recopiladas por el maestro Alberto Espejo, lo recordarán los alumnos de letras, recopiló ciertas leyendas en un libro intitulado Leyendas, Cuentos y Mitos de la Ciudad de Jalapa o algo así, una portada muy sugestiva que les pondré a continuación. Y en una de ellas, bueno, se habla de una cueva que hay en el Cerro de Macuiltepetl y que se abre el día de San Juan. El día de San Juan, que es 24 de junio me parece, 24-26, ahí revisen sus calendarios, su santoral. Tiene la particularidad desde la noche de San Juan, en la que cuentan durante varias sistemas de tradición oral, indígenas, mestizos, yo creo que incluso hasta españoles, que es la noche y el día en el que se abren los encantos. ¿Qué significa esto? Que es un día propicio para la magia. Aquellos que creen en ello, si quieren hacer un amarre, si quieren hacer una congelación o alguna chingadera de estas, bueno, este es el día de San Juan. Se abren los encantos y tiene que ver con un sistema cosmogónico ancestral. Curiosamente, es el día en el que en el Cerro de Macuiltepetl
se abre esta cueva. Cuenta la leyenda que fulano de tal hacía su recorrido habitual, digamos, por el cerro. Ya podemos ver que pues es un sendero donde mucha gente transita, hace ejercicio y todo lo demás. Creo que las mascotas no están permitidas, pero bueno, en su momento a lo mejor y sí. Ve la cueva esta y escucha como algarabía al interior de la cueva, ¿no? Entonces cuando entra a la cueva y sale de ella, resulta que en el sendero, en el camino, se encuentra con personas que él no había visto en muchos años. Se presume que muertas. Entonces se queda, digamos, a convivir con ellos sin preocuparse demasiado porque, chinga, ¿cómo es que están aquí, no? Digo, yo lo pensaría. Entonces este vato pues se queda en la tertulia, en la bohemia, y cuando intenta regresa a la cueva, vuelve a salir, y él no se percata, regresa a la ciudad, no se percata que ha transcurrido un año entero en el mundo normal. En el mundo de los espíritus, como Avatarang, fueron acaso 10 minutos, pero en el mundo normal, en el tiempo normal, pues ha pasado un año entero, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que la cueva solamente se abre cada año, el 24 de junio, en la noche de San Juan o el día de San Juan. Entonces, bueno, esa es una de las versiones de la leyenda, y tiene todo este misticismo, ¿no? ¿Qué sucede con los cerros? Pues esta leyenda la pueden ver replicada en un montón de lugares, en un chingo de lugares. Yo la escuché de nuevo en Maltrata. Ahí la variante era que pues no era una cueva cualquiera, sino que era la cueva donde Chucho el Roto había escondido su tesoro. Hay versiones donde dicen que la persona que entra a la cueva encuentra un tesoro o encuentra un banquete del cual no puede, digamos que puede disfrutar todo mientras esté dentro de la cueva, pero al salir, digamos, todo esto desaparece, o bien se puede quedar encerrado en esta cueva como pues, para toda la vida y no regresa jamás, ¿no? Mis interpretaciones, ya se las sabrán, pues es que yo creo que justificaban de alguna otra manera que la gente se desapareciera, diciendo fácilmente pues se metió a la pinche cueva del cerro. Y a lo mejor en realidad le dieron crán, o lo secuestraron, o se la robaron, o qué sé yo. Y pues eran las explicaciones mágicas, ¿no? También esto, bueno, no se claven demasiado. Hay una explicación simbólica, mucho más interesante que la mía, pero ya saben cómo soy. Entonces, bueno, regresemos. No, ya me desvío otra vez. Acá hay otra placa. Esta es una poesía en náhuatl. ¿Qué tal? Resulta que vamos a escuchar este nombre durante varios videos, a través de varios videos que tienen que ver con el entorno jalapeño, porque este camino que figura una espiral hasta la cima del cerro de Macuiltepetl, obviamente pues no es natural, se le ocurrió a alguien, y se le ocurrió a un gringo llamado William Kenneth Boone, nacido en Lima, Ohio. Escucharon mi perfecto inglés. Nacido allá en el año de 1870 y pelos. Y resulta que pues a la edad de 20 y tantos años, 21, 22, por ahí así, conoce Jalapa, pues se tiene que venir a trabajar acá en lo que iba a ser en su momento la Jalapa Railroad and Power Company. Vaya, el tren del Piojito que bateó cero. Entonces este vato pues se enamora de Jalapa, obtiene algunos cargos importantes, y dada su tradición familiar, porque este vato era descendiente, no sé si en línea directa, de Daniel Boone, que fue un explorador y pionero gringo que abrió caminos allá en el Gabacho, etcétera y demás. Pues este güey yo creo que dijo, yo voy a hacer lo mismo, pero pues acá en la Jalapa, ¿no? Se le ocurrió idear este camino de terracería
en el que no sé si de manera natural el cerro estaba pelón o lo pelonearon para hacer el sendero este. Y este megaproyecto en su momento, en 1923-22, pues incluso este vato hace todo un texto y lo publican en Popular Mechanics, o lo que en México llamamos mecánica popular. Lo pueden consultar en internet, incluso está descargable. Esta edición publicada el año siguiente, o sea en 1923. Con el paso del tiempo, pues se vuelve popular este paseo. Era un paseo para vehículos. Este vato ya estaba pensando en que los vehículos podían subir hasta la cima. Incluso hay una foto por ahí bastante sabrosa en el archivo. Pasemos a ver las réplicas de la diosa huaxteca Tlazolteotl. Hallada la original en Chicontepec, Veracruz. Aquí tenemos una figura olmeca. Nótese sus labios jaguar. Aquí dice que es el dios jaguar olmeca de Tenochtitlan. Texistepec, quién sabe dónde chingados es eso. Y bueno, esta es una réplica de un hueso esculpido por los totonacas. No juzguen tan culeramente. Todavía teníamos esta onda de decir en los libros de historia, de texto, hablar de las culturas, ¿no? Las culturas madres. Se deben de acordar que pues, Veracruz decían solamente hay tres, ¿no? Al sur los olmecas, al centro los totonacas y en el norte los huastecos. Hoy en día sabemos muchísimas cosas más, no vamos a entrar en detalles de estos supuestos sistemas culturales de grupos humanos pretéritos. Ay, hijo de la chingada. Regresamos a William K. Boone, pariente lejano de Daniel Boone, de Katika Boone y de Kikiri Boone. Este vato pensó en eso y como les decía, hay una fotografía. Estamos aquí en el estanque de los cacahuates, que es la Plaza de los Poetas, pero les voy a enseñar desde allá arriba porque es el estanque de los cacahuates. Hay una foto donde este brother está con otra comitiva de personas netamente jalapeñas, netamente aristocráticas, parados sobre la senda ya abierta al lado de un Fordcito 10, que fue estos de los primeros cochecitos que empezaron a circular en Jalapa, de las familias pudientes. Entonces lo populariza, lo publica en Mecánica Popular y esto va acrecentando un poco esta contribución que tuvo William K. Boone a la modernización de Jalapa. Modernización, pues les estoy hablando de los años 20, de 1900, en el que pues ya se escuchaba rugir el automotor, ya a lo lejos ululaba el tren, ya se hablaba de la revolución eléctrica, se había construido ya la hidroeléctrica de Teocelo, en la cascada de Texolo. Igual también tuvo que ver William Boone. Y bueno, eran como los primeros resquicios de lo que iba a ser la apenas veracruzana. Voy a continuar porque me canso parloteando y ahorita les paso otra panorámica. Llegamos a una encrucijada del camino, a donde podemos ver que hacia allá vamos hacia la Torre Mirador y se supone que no deben de haber vehículos, pero bueno, parece ser que han estado como reacomodando y remodelando algunos espacios arquitectónicos que hay en la parte de arriba, porque hubo un asunto ahí con un supuesto patronato que estaba administrando gran parte de de todo el cerro, del parque ecológico. Y a mi parecer, esto es a mi juicio, obviamente si me quieren tirar piñas, tírenmelas a mí. Comenzaron a tener injerencia, atribuyéndose roles que no les competían.
puesto que era una asociación o una agrupación de biólogos que tenían incluso un herpetario en la parte de arriba. Ahorita vamos a pasar por ahí, y tenían como unas aves de cetrería, y de repente pues empezaron a hacer como que publicaciones en donde pues ya querían hablar sobre la historia de Jalapa, ya querían hablar sobre los vestigios arqueológicos. Y digo, bueno, la información está al alcance de todos, pero las interpretaciones, pues aquí está la mía tan solo, ¿no? Entonces de repente sí hubo como un manejo ahí como medio raro de las cosas, de las situaciones. Incluso de la información, hubo desinformación. Hay mucha gente que sigue creyendo muchas cosas que no son acerca de lo que es Jalapa, sus núcleos poblacionales. Y siendo que hay investigación seria desde el plano de vista antropológico, arqueológico, que desmienten todas estas cosas, pues esta banda seguía perpetuando ciertas mentiras. Se van a dar cuenta con el paso del tiempo en este canal, y se pueden encabronar, me vale madre, pero pues es la verdad. La historia de Jalapa está repleta de mentiras. La primera y más grande de todas es que estuvo formada en su inicio por grupos indígenas prehispánicos en esta forma cuatripartita de los 4 barrios, ¿no? Incluso se habla de Jalitic, Xolosla, Tecuanapa, y el otro no me acuerdo, Tlalmecapan creo que se llama. Entonces hasta se inventaron los nombres de estos pinches barrios, siendo que, bueno, la investigación arqueológica nos ha demostrado que de todos estos barrios supuestos, únicamente Jalitic tiene presencia prehispánica. Miren, por eso les decía que son los cacahuates. Ahí veníamos caminando nosotros allá. Es la plazuela de los poetas. ¿Qué tal? Bueno, voy a seguir tirando piñas. Entonces, al parecer Jalitic es el único lugar de estos supuestos barrios que tiene presencia prehispánica, y no tan notable, ¿eh? O sea, se habla de un pequeño caserío con presencia como de terrazas de cultivo y esto, pero pues no era una pinche ciudad como nos han hecho creer, ¿no? Que a huevo tenía que cuajar Jalapa prehispánica y todo este pedo. Incluso visitas de Hernán Cortés y todo el asunto, cuando probablemente pues Hernán Cortés ni siquiera vino para acá. Ese vato subió por Jicochimalco, y al parecer el paso de ese güey siempre fue por ese lado, ¿no? La otra cosa, por ejemplo, que se maneja es que sí, efectivamente aquí, a las faldas del Cerro de Macuiltepetl, existe una zona arqueológica. Sí existe una zona arqueológica. Los que son jalapeños pues sabrán de lo que hablo, los que no vengan a ver. Hacia el rumbo de la calle Miguel Alemán, donde está la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, hay un pequeño predio, un terrenito ahí todo enmontado, todo culero, donde existe la presencia de muros prehispánicos que nos hablan de que efectivamente ahí hubo un asentamiento mucho más chingón de lo que se plantea para los 4 barrios ficticios, míticos, y que probablemente las estimaciones arqueológicas dicen que pudo haberse extendido hasta lo que es la calle de ferrocarril interoceánico. Esto pues a mí me lo contó el arqueólogo José Antonio en una entrevista que hice hace unos años, con miras a ser publicada por gobierno, pero pues resultó que le dieron crán al gobierno y pues ya no se publicó ni madre, ¿no? Entonces parece ser que esa zona arqueológica hubiera sido mucho más grande, pero desde luego la mancha urbana de Jalapa se comió todo esto y ya no podemos saberlo, ¿no? Recientemente también se descubrieron restos arqueológicos en la zona de Tejargarnica, que desde luego no figuraban para nada en los planos originales de lo que era Jalapa novohispana. Entonces, pues no, desde luego no podemos hablar de y seguir perpetuando esta idea falsa
de los 4 barrios, aunque lo haya publicado Rubén Pabello Acosta, aunque lo haya publicado el Negrito Sandía o el Papa Bienadicto a los 16. Ya chole, ya basta de seguir perpetuando estas falacias jalapeñas. Entonces este patronato que les contaba pues también fue uno de estos impulsores de estas historias todas chafísimas, falsas. Y parece ser que, sin entrar en pedos políticos, la administración del ayuntamiento pues les dijo, a ver, ya vengan acá con sus administraciones, esta madre la va a retomar el ayuntamiento y pum pau, les quitaron a los animalitos, los corrieron de aquí. Desconozco el paradero de los animales, desconozco si hubo mal manejo de la fauna, desconozco si hubo mal manejo de la flora, desconozco todo eso. Así es que pueden tirar piñas todo lo que quieran. A hoy en día parece ser que el ayuntamiento empezó a remodelar lo que era la casa museo, el herpetario, y donde tenían a las aves de cetrería, y el supuesto mirador del Cerro Macuiltepetl, al que vamos a acceder en breves instantes. No tengo el dato preciso de en qué año, o sea, esta madre se hizo en el 22, el camino, pero como les decía era terracería y no estaba la vegetación así. En las fotos se ve que está todo pelón. No tengo el dato de en qué año fue que se adoquinó el camino de terracería. Pero sí tengo el dato de que en la década de los 40 hubo una remodelación a cargo de Luis G. Rendón, sí, el que le dio nombre al Mercado Rendón, en el que se, digamos de alguna otra manera, quedó más parecido a como lo encontramos el día de hoy. Originalmente el mirador al que vamos a acceder ahorita pues no tenía esta torre que vemos en la parte de aquí arriba, sino que más bien era un terraplén, ahí planito, ahí un plancito, una era. Como se puede constatar en las fotografías de 1920, desde donde se podía ver hacia la parte de abajo la ciudad y todo este asunto. Supongo que en la segunda remodelación, o no sé si desde la primera, fue que se añadió esta estructura, y hoy en día, bueno, creo que te puedes apuntar aquí, o no sé si puedes pagar una lana. Hola. Y subes chido, gracias. Ahora ya sabemos que es gratuito. Subes al torrejón en espiral y puedes observar las inmediaciones de lo que es Jalapa y cómo ha crecido vertiginosamente. Esta estructura, esta sí es original de 1920, sí se puede apreciar en las fotografías antañas en blanco y negro. Y bueno, se cuenta, porque la verdad nunca lo he experimentado, pero se cuenta que si uno pudiera quedarse, hoy en día está prohibido, pero si uno pudiera quedarse aquí a dormir, a mimir, a la hora de yepetar, podría, o se puede ver más bien, el mar desde la parte de allá arriba. Ahora lo tuvieron que hacer mucho más alto porque los árboles han crecido y han obstruido la visión. En algún momento hubo incluso estos binoculares grandes, panorámicos, no sé si sigan en funcionamiento, pero bueno, lo que se estima es eso, que en una mañana clara, limpia, se puede observar el mar, sobre todo a la hora en la que el sol está saliendo. Y bueno, este era un fenómeno bastante raro de ver en su momento, porque, gracias, con permiso, porque, no, ahorita no, brother, gracias, chida, porque en su momento, pues el clima jalapeño era bien distinto y tenía mucha neblina siempre. Hoy en día, bueno, ya el cambio climático ha hecho su desmadre. Bueno, nosotros hemos hecho nuestro desmadre y generamos cambio climático. Y ya, digamos, tenemos mañanas más brumosas y todo el asunto. Lo que sí es que seguramente sí se ven las luces del puerto de Veracruz al anochecer. No tenemos tampoco chance de verlo porque aquí se cierra el acceso a las 6 de la tarde.
y san se acabó, ¿no? Vamos a continuar de manera súper rápida. Ay, qué rápido soy, ¿no? No me para el hocico. Hacia la parte adelante, pues, en donde existe un mausoleo, y ahorita les voy a contar qué chingados con ese mausoleo. Esta estructura que vemos aquí es lo que le llamaban la casa museo, o el museo de la fauna y de la flora, un desmadre así, donde este patronato tenía culebras y iguanas y lagartijas y no sé qué chingados. Y bueno, en algunos momentos podíamos pasar y en este lado veíamos amarrados pajaritos rapaces. Había un caracara, quebrantahuesos, había un halcón nevado. De los que yo recuerdo había, pues no sé, mochuelos, búhos, tecolotes, qué sé yo. Desconozco la fecha de la construcción de esta estructura. Probablemente sea de los... miren, aquí tenemos una leyenda, una glosa que dice: Secretaría de Educación Pública, Gobierno del Estado de Veracruz, fechada en 1926. Ajá. Entonces es una construcción pues de inicios de los 30 y cuaja con la historia que les voy a contar adelante, y que tiene que ver con este mausoleo construido a manera de pirámide, y que desde luego esta última forma en la que lo podemos encontrar, esta arquitectura última, no es la arquitectura original, pero sí está en el lugar original en donde fue construida la tumba de Úrsulo Galván. Úrsulo Galván fue un caudillo agrarista, líder del movimiento agrarista veracruzano, en un periodo muy álgido de la historia, en el que hubo muchos enfrentamientos violentos por la administración, la ostentación de poder de las tierras del estado de Veracruz, obviamente entre las personas que querían tener poder sobre ellas y los campesinos, que eran los que trabajaban la tierra. Entonces este enfrentamiento fue muy recio, estuvo muy cabrón. Fue un enfrentamiento muy largo, muy desgastante, que yo creo que inició a principios de la década de los 20, pero tuvo su momento más denso en la década de los 30 y fue acallado de manera drástica para inicios o mediados de los 40, precisamente después de la muerte de Úrsulo Galván, que era pues el líder como más denso. Y hay una historia ahí cabrona. Resulta que Úrsulo Galván había organizado, él y varios más desde luego, habían organizado un sistema tipo de guerrillas de desgaste, que no podían ser acalladas por nadie, cabrón. O sea, nadie podía contra ellos, era un sistema muy organizado. La banda campesina, ustedes lo saben, es muy aguerrida cuando les tocan el sustento, ¿quién no? Entonces en algún momento pues Úrsulo tenía una bronca, un problema de salud. Vamos a hacer un alto. Este que vemos aquí es un reloj solar. Vamos a verlo desde acá arribita. Y funciona pues básicamente como todo reloj solar, con la sombra. Digamos que esta arista que tiene en la parte de aquí proyecta la sombra, pasa el sol, va proyectando la sombra y va dando las horas conforme acá. Según la hora de Dios, obviamente, no es el horario de verano. Y este que tenemos aquí es el mausoleo. El mausoleo, la tumba de Úrsulo Galván, y con el paso del tiempo de los líderes del movimiento agrario y con el paso del tiempo de los jalapeños y veracruzanos ilustres que tenemos aquí, donde figura por ejemplo personas como José Cardel Murrieta, Manuel Almanza García, Francisco García Ochoa, desde luego Úrsulo Galván, Salvador Sarabia, Hilario Salas, pero ya por ejemplo en algún momento pues ya pusieron a Emilio Carballido, ahí está, miren, Carolina Anaya, la Caro, para que se vea presente. Entonces les cuento,
Este brother, Úrsulo, tenía un pinche problema ahí de un desmadre en la rodilla. Y se fue a tratar a los United States. ¿Y qué creen, cabrón? Que no sobrevivió a la operación. Curiosamente, ¿no? Se les pasó la mano con la anestesia y que se petatea. Obviamente, pues se está hablando de un pinche... Lo mandaron a matar, cabrón, ¿no? Para callar como este desmadre, porque el movimiento estaba recio. Estaba muy, muy recio. Y ya le habían intentado por un chingo de lugares, ya habían intentado hasta sobornar a sus generales y todo el pedo para que le pusieran el dedo. Y nomás que no se podía porque la pandilla del campo está cabrona, cabrón. Yo no me metería con un campesino y su machete, güey. No me interpondría jamás. Entonces, a partir de que él muere, pues el movimiento agrarista se ve mermado totalmente, ¿no? La banda que salía a partirse la madre al campo de batalla, pues ya no lo quiso hacer. Los líderes agrarios se convirtieron más bien en líderes como burocráticos. Todo se pasó a pinches oficios, a escrituración, a bla bla bla. Y pues bajito el trail empezaron a matar el movimiento, ¿no? Resulta que tras la muerte de Úrsulo Galván, los líderes que quedaron vinieron a poner su tumba aquí mero. Y es esta pirámide, que originalmente hay unas fotografías también, era nada más un promontorio de piedra, al más puro estilo prehispánico, en donde subieron todos ellos en el camino de terracería. Levantaron este promontorio y dijeron, pues lo más del monte que sea, que hay que regresar el cadáver de nuestro líder al monte. ¿Y cuál era? Pues el Macuil. Entonces, con el paso del tiempo, cada año, en el aniversario luctuoso de Úrsulo Galván, venían y le acrecentaban un poquito más al mausoleo, al mero estilo prehispánico con las pirámides, y se iba agrandando. Hasta que, les digo, con la remodelación de 1940, se construye por diseño de Luis G. Rendón esta pirámide. Dato impresionante, y les voy a poner también la fotografía. No sé de quién fue la idea, pero encima de esto se construyó un faro. Ajá, un faro. Que sí servía, echaba luz y todo el puta pedo. No hay obviamente pues fotografías del faro funcionando. Hay una foto, se las voy a poner ahí. Y este faro duró aproximadamente 2 años nomás, del 40 al 42, o del 42 al 44, desconozco el dato exacto. Y fue removido porque pues no tenía absolutamente nada que ver con nada de esto. Y ahí quedó la historia, pero vaya, tuvimos nuestro faro, cabrón. Nuestro faro de Alejandría. Los argumentos, pues no sé. La neta no sé. He escuchado historias bastante disparatadas. Que lo quitaron porque estaba feo, lo quitaron porque no tenía nada que ver, lo quitaron porque México acababa de entrar a la Segunda Guerra Mundial y los aviones del enemigo podían ver fácilmente desde el aire dónde estaba Jalapa, cabrón. Y no mames, ¿cómo crees que van a saber en dónde está Jalapa los alemanes nazis, no? Entonces, pues sí está locochón el asunto, ¿no? Pero bueno, ahí están los restos de Úrsulo Galván, de otros caudillos como el Carolino Anaya, ahí metidos en unas cajitas en ese mausoleo. Vamos a hacer una pausa. Vamos a empezar el descenso por otro camino, otro sendero. Pero quiero que me lleve exactamente a donde estábamos hace rato, en la encrucijada del camino. Porque precisamente ahí se presume que está el hundimiento natural, que probablemente sea el cráter de este cono volcánico o este respiradero del complejo volcánico de la región de Perote, Jalapa.
y que yo tengo mis dudas de que sea como tal, pero pues vaya, yo no soy vulcanólogo, no lo sé, porque tenemos también acceso a una gravera en la parte circundante de lo que es ahora el parque ecológico, que ya tiene su denominación y todo el asunto, su decreto, donde hay igual otra oquedad natural en el piso, donde abajo hay unos juegos y todo el asunto, que a mí no sé por qué me da onda que es el verdadero cráter, pero esa solamente es mi intuición. Y pues ya descubrimos en las canciones de Shakira que solamente las mujeres son las de la intuición, pues no me hagan mucho caso a mí. Pero quiero llegar a esta encrucijada del camino, porque como les he dicho en otros videos, siempre que vayan a la montaña tienen que dejarle algo, porque si no la montaña les quita algo a ustedes y no les va a preguntar qué es y ya no les va a gustar cuando se enteren. Entonces yo voy a ir a dejar ahí alguito a este supuesto cráter, en el que pues haremos algunas tomas ya en silencio, y yo creo que con estas últimas tomas en total silencio vamos a despedir y vamos a cerrar, perdón, este video de lo que fue la visita al parque ecológico del Cerro del Macuiltepetl. Y si seguimos la tradición originaria amerindia, bueno, podemos creer que este cerro es también una persona. Nos podemos referir a él como el hermano mayor de todos los jalapeños, o el papá de todos los jalapeños, el Macuiltepetl. De cariño, el Macuil.